Quiero saludarte en este día y darte la bienvenida nuevamente a este sitio, en la cual podemos compartir nuevamente una palabra de Dios, que en estos tiempos realmente necesitamos apoyarnos y necesitamos tener una palabra del Señor en nuestros corazones. Y quiero decirte, entrando ya al tema que tenemos en esta hora, el cual es el toque de la fe. Y esta palabra se encuentra allí en el libro de San Lucas, capítulo 8, comenzando del verso 43 al 48, y damos lectura a la bendita palabra de Dios, que dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Ya con solo leer la palabra del Señor, yo creo que hay muchas vidas que toman esta palabra para sí. Bien, vamos a entrar un poquito en la historia como hacemos normalmente, para decir que la Escritura nos narra esta historia que en aquella época era bastante severa, era una época bastante rigurosa. ¿Por qué? Por tratarse de una cultura judía en el primer siglo. Por lo general, trataban a las mujeres como ciudadanas de segunda y tenían solo algunos privilegios o solo algunos derechos que los hombres poseían. Pero Jesús, cuando vino Jesús, Él pudo cruzar estas barreras, Él pudo derribar esas barreras. Y Lucas, que es el que escribe esta carta, dice que mostró la sensibilidad de Jesús hacia todas las personas por igual. Es decir, que Jesús trató a todos los seres humanos por igual. Para él no habían hombre, ni mujer, ni niño, ni cebita, como dice la palabra, ni blancos, ni negros, no era racista, ni nada por el estilo. Para Dios todos somos iguales, porque somos todos hijos de un mismo Dios. Gloria a su nombre. La palabra nos dice que esta mujer, hemos leído, llevaba 12 años en esta condición, por lo cual dice la palabra que había gastado todo lo que tenía. Imagínese usted, todos los ahorros de toda una vida, 12 años yendo a los médicos, quizás probando tratamientos nuevos, pero dice la palabra que esta mujer seguía igual. Cuando ella oyó que Jesús estaba cerca, tomó una decisión sabia. Que Dios nos ayude a nosotros a poder tomar una decisión cuando estamos en alguna necesidad apremiante. Gloria a Dios. Y dice que esta mujer tomó una decisión en su corazón y dijo, cuando ella oyó que Jesús estaba cerca. Dijimos que las mujeres en aquel tiempo eran mujeres que la tenían allí como ciudadanas de segunda mano. Es decir, que la mujer siempre estuvo 1 o 2 o 3 pasos más atrás que el resto de los hombres. Pero había una ley que también prohibía y separaba a estas clases de mujeres que estaban en esta condición. ¿Por qué? Porque la ley prohibía que ellas se tenían que juntar o tocar a alguna persona por el caso de que ellas se encontraban impuras e inmundas
hasta que cesara el tiempo de la purificación. Es decir, que la mujer en un estado de esta magnitud no podía tocar ni acercarse a ninguna otra persona. Pero dice la palabra que la necesidad que ella tenía la llevó a tomar esta decisión, no importándole, ¿no es cierto?, en parte lo que los demás dijeran, lo que la ley aún decía, por la situación desesperada que esta mujer llevaba. Recordemos que hacían 12 años que ella llevaba una situación semejante. Entonces, esta necesidad la llevó a tomar esta decisión. Y dice la palabra que Jesús estaba por allí cerca y cuando ella escuchó, ella se acercó, pero Jesús estaba rodeado de una multitud. Es decir, que para esta mujer le era imposible de alguna manera acercarse a Jesús y ella tenía en su mente y en su corazón el acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto, porque ella decía para sí misma, si solo pudiera tocar el borde de su manto, seré sana. Gloria al nombre de Jesús. ¡Qué confianza! ¡Qué fe depositada allí quizás en el borde del manto de Jesús! Entonces ella se abrió camino por en medio de la multitud, gloria a Dios, como pudo llegar. ¿Y sabe qué pasó? Tocó el manto de Jesús, gloria a Dios. Yo quiero decirte que habrán situaciones en la vida que tendrás que tomar decisiones y abrirte camino como sea, cuando tienes una necesidad apremiante como lo tenía esta mujer. Bien, vemos, ¿no es cierto?, que esta mujer se acerca a Jesús, toca su manto y la reacción de Jesús fue la siguiente. Jesús no se quedó callado. Jesús la puso en una gran evidencia. ¿Por qué? Porque dice el verso 46, dice, alguien me ha tocado. Y uno de los discípulos, Pedro, dice, Maestro, la multitud te aprieta, la multitud allí, ¿no es cierto?, está oprimiéndote y tú estás preguntando, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús sabía una cosa que los demás no se habían dado cuenta. Aunque Jesús estaba aprisionado por la gente, aunque muchos le apretaban por estar cerca de él, por tocarle a él, pero Jesús dijo esto en el verso 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Qué gloria! Gloria al Señor. ¿Cuántos le apretarían? ¿Cuántos estaban allí cerca de Jesús? Pero él no sintió lo mismo. Usted fíjese que cuando esta mujer tocó el borde del manto del Señor, es cuando Jesús reacciona. Entonces, el Señor la expuso, por decirlo de alguna manera, públicamente. Tal vez ella iba a escondidas, en secreto, para que nadie la viera, para que nadie se diera cuenta. Pero aquí nosotros podemos ver que Jesús hizo esto, no porque Jesús no supiera quién la había tocado, no porque Jesús no supiera qué necesidad tendría esta mujer, sino que el Maestro hizo esto para que todos los que estaban rodeándolo a él, todos los que estaban cerca de él, supieran lo que había sucedido. Y cuando Dios hace algo en nuestras vidas, tú y yo tenemos que abrir nuestra boca y dar a conocer el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y fíjese lo que dice. Jesús sabe cuando hay vidas que se acercan con un corazón que tiene fe. Aleluya. Sabe que el toque de fe es lo que liberó el poder de Jesús. Muchas vidas pueden acercarse, muchas vidas pueden tocar a Jesús, pero si no está el condimento de la fe, no va a pasar nada. No se libera ningún poder. Pero como esta mujer tenía fe en su corazón, se abrió camino, gloria a Dios, y dice la palabra que quedó expuesta.
delante de toda aquella multitud, sabiendo en la condición que ella se encontraba. Pero lo maravilloso de esto, que al salir ese poder, esta mujer quedó sana de ese azote que la tenía ya así por 12 largos años. Y dice la palabra allí en el libro de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Pidiéndole lo que nosotros necesitamos y nos vamos. No, tú y yo tenemos que quedarnos, tenemos que abrirnos paso, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, con un corazón lleno de fe, con un corazón lleno de confianza, de decir, ¿no es cierto?, y de saber que en Dios está la fuente de todos nuestros recursos. Gloria a Jesús. Dice que al quedar esta mujer descubierta, ella comienza a confesar su problema, porque se había acercado secretamente, pero al quedar descubierta, ella tuvo que decir la verdad de por qué lo había tocado. No era que Jesús, como dije recién, no conociera su problema, Jesús lo conocía, pero Jesús quería enseñarle algo a esta mujer. Quería que ella supiera, gloria a Dios, y el Señor quiere decirnos a nosotros, aquellos que a lo mejor ponen su fe en cosas inciertas. Dice que Jesús quiso enseñarle que su manto no contenía ninguna propiedad mágica. Como siento por allí que si toco los pies de alguien, que si beso esto, que si el agua bendita, que si toco lo otro. No, quiero decirte que si tú tienes fe, es lo suficiente para que Dios desprenda ese poder de su vida y pueda generar en ti ese milagro que tú estás esperando en esta hora. Gloria a Dios. La fe de la mujer fue la fe de la mujer que la sanó. Gloria a Dios. Recuerda bien esto, es la fe la que mueve la mano de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces ella se acercó a la fuente de la vida, cansada. ¿Cansada de qué? De usar métodos, ¿no es cierto?, incurables. Métodos que no tenían ninguna solución. Pero cuando llegó a Jesús, gloria a Dios, allí encontró la solución para su problema. Y quiero decirte que es hora de que nos acerquemos a Dios con todo nuestro corazón y que nuestro corazón pueda cargar esa fe, esa confianza que debe de tener para que el Señor pueda hacer los milagros y las obras que Él tiene preparada para todos aquellos que se acercan de la manera en que se acercó esta mujer. El punto de enfoque entonces es, en esta hora, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es el punto de enfoque? El punto de enfoque en esta hora es, usted decide hoy cómo quiere seguir viviendo. Tiene que tomar una decisión, aleluya, y espero que sea una decisión sabia, gloria a Dios, sin importar, fíjese cuántas cosas tenemos que obviar nosotros en nuestras vidas si queremos recibir algo de Dios, sin importar ser descubierta, sin importar, ¿no es cierto?, la vergüenza, sin importar el qué dirán de los demás, gloria a Dios, pero sí con un corazón humilde, humillado delante de la presencia de Dios y con seguridad que vamos a encontrar para nuestra necesidad la solución que tanto estamos esperando. Gloria a Dios. Tenemos que saber que la fe siempre triunfa. La fe siempre triunfa y tiene el respaldo de Jesús. Y tiene el respaldo de Jesús, porque Él siempre honra la fe. Él siempre, cuando ve fe en un corazón, Él se va a glorificar allí. Entonces, si tú necesitas un milagro en esta tarde, acude a Jesús. Acude a Jesús que te está esperando con los brazos abiertos. Pero ve con un corazón rendido.
Ve con un corazón agradecido, ve con un corazón creyente, gloria a Dios. Ve con un corazón dispuesto en esta hora, dejando en claro lo que tú necesitas, dejando en claro lo que tú quieres. Bendito sea el Señor. Fíjese cómo el Señor se dio cuenta y dice en el versículo 46, que lo podríamos repetir nuevamente: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y quiero decirte que Jesús todavía tiene poder suficiente para todos aquellos que se acercan con una necesidad en su corazón. Entonces, dejamos en claro en esta bendita tarde que el punto clave es acercarnos a Dios con un corazón de fe, con un corazón de fe, no importando los obstáculos. Si hay obstáculos, pide a Dios que te los saque, y si no, sáltalos. La fe salta obstáculos. Para la fe no hay obstáculo, porque la fe se va abriendo camino, como hizo esta mujer a través de aquella multitud, y pudo llegar allí al manto del Señor y lo pudo tocar. Pero el manto no es el que tenía el poder lo tiene Jesús, gloria a Dios. Pero en el corazón de esta mujer decía: si yo tocara el borde de su manto, es como que se puso una meta dentro de su mente, de su corazón. Si yo tocara el borde de su manto, pues tú ponte una meta en esta hora. Si yo me acerco a Dios, si yo doblo mi rodilla, si yo me humillo a Dios, voy a conseguir lo que tanto estoy necesitando. Y para cerrar ya en esta tarde con esta historia maravillosa, sigue leyéndola, gloria a Dios, porque aunque hace muchos años que fue escrita, quiero decirte que el poder de las Escrituras, aleluya, está allí vigente aún en este siglo XXI para todos aquellos que se acercan con un corazón abierto y dispuesto a recibir de la presencia de Dios, a recibir del poder de Dios. Y nosotros en la iglesia cantamos una alabanza que dice, aleluya, fe mueve la mano de Dios. Y esa fe es la que mueve la mano de Dios. No es que nosotros vamos a hacer retroceder el brazo de Dios para que Él haga lo que nosotros queramos. Pero Él, cuando ve un corazón de fe, gloria a Dios, sus misericordias son tan grandes, tan especiales, tan profundas, que el Señor dice: hay ahí un hijo, una hija que está esperando que yo le haga un favor, que yo haga ese milagro. Siempre y cuando sea de bendición para nuestra vida y de beneficio para nuestros corazones. Nunca pidas algo porque tú lo quieres. Pide algo de acuerdo a la voluntad de Dios, y entonces sí que vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Esta es la porción de la palabra que te dejo en esta tarde. Sigue leyendo este pasaje, aleluya, y Dios obrará en tu vida. Si hay alguna necesidad en ti, cree como esta mujer, gloria a Dios, que Dios se va a glorificar. Te bendigo en el nombre de Jesús y alabo el nombre de mi Dios, y te doy gracias por estar ahí, por ser fiel y por escuchar siempre la buena palabra del Señor. Dios te bendiga y la paz de Dios sea sobre tu vida. Creo que tu bendición puede salvarme. Confieso que con tu poder puedes libertarme. Así como aquella mujer que tu manto tocó. Virtud salió de ti y ella sanó. Confieso que creo en ti, no temeré. Quiero que obres en mí, aumenta mi fe.
recibir un toque de fe para salvación, un toque de fe para bendición, un toque de fe yo quiero sentir en mi corazón. Un toque de fe para salvación, un toque de fe para bendición, un toque de fe yo quiero sentir de ti, mi Señor. Un toque de fe para salvación. Confieso que creo en ti, no temeré. Quiero que obres en mí, aumenta mi fe. Entrego mi vida, Señor, me humillo ante ti. Pues listo está mi corazón para recibir un toque de fe para salvación, un toque de fe para bendición, un toque de fe yo quiero sentir en mi corazón. Un toque de fe para salvación, un toque de fe para bendición, un toque de fe yo quiero sentir de ti, mi Señor.